buenas tardes. Hoy vamos a tener un fenómeno, Juan Manuel Esparcia, a ver si entra y podemos enseguida estar con él en otra mirada al tenis. Va a estar muy bonita. Es una persona que sabe muchísimo de tenis, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es un crack. Mira, ahí está. Vamos a ver. Y enseguida entramos. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? ¿Me ves bien? Sí, yo también te veo Fantásticamente. ¿Cómo estamos? muy bien. Me alegro mucho de que estés aquí. Lo mismo digo, eso es un placer para mí poder compartir un rato contigo y con las personas que se sumen. Y nada, pues contentísimo de poder charlar contigo. Ya sé que estás liadísimo, estás trabajando mucho y te agradezco mucho, de verdad, de corazón, que estés hoy aquí conmigo y vamos a hacer una charlita súper divertida y espero que te guste. Felicidades, Jorge, porque al final creo que estamos todos intentando hacer cosas pues para beneficiar un poco a todos los compañeros de profesión y a todas aquellas familias y jugadores y jugadoras que estamos todos confinados. Y la verdad que iniciativas como la tuya y como la de otros tantos pues están haciendo que todo esto se esté llevando mejor. Así es que muchas felicidades y ánimo a seguir. Muchas gracias. Juanma, si me permites, voy a hablar un poquito de ti, ¿vale? Mira, Juan Manuel es asesor y manager de jugadores ATP. Ahora mismo está asesorando a Gianmarco Moroni, cuyo entrenador es Óscar Burrieza, y también a Carlos Sánchez Jover, cuyo entrenador es Héctor Hernández. También trabajas en programas innovadores de formación y educación inspirados en la cultura del deporte, Sportec, que luego me gustaría hablar contigo. Realizas muchísimos campos a nivel internacional, campos de Semana Santa, de verano, y cursos de formación no solo en España, sino a nivel internacional también. Aparte estás trabajando en la Federación Madrileña de Tenis, en el Departamento de Metodología y Planificación. Eres un portento y un trabajador increíble, Juanma. Tocar todos estos temas y llevarlos tan bien como lo haces, me encanta. Un potencial tremendo. Bueno, gracias por tus palabras, Jorge. Al final yo creo que no soy ningún portento, simplemente un apasionado del tenis y de lo que hago, y simplemente pues hago lo que me apasiona y trato de hacerlo de la mejor manera posible, nada más. Muy bien. Juanma, ¿ves el monitor bien? Sí, lo veo perfectamente. Vale, a mí me gusta hacerlo de esta manera. Mira, ¿qué estás viendo ahí? ¿Lo aprecias? Estoy viendo la pista central del Club de Tenis Albacete. Qué bonito. ¿Qué recuerdos te trae esa pista? El Club de Tenis Albacete pues es el inicio de todo, ¿no? Ahí es donde comienza... ahí exactamente no, porque el Club de Tenis Albacete, yo comienzo jugando al tenis a través de dos aficionados, que son mi padre y mi tío, y que ellos, cuando yo tenía 4 o 5 añitos, y mi hermano que tiene un par más que yo, pues ellos jugaban al tenis en un parque. Ellos compraron una red, la pusieron entre 2 árboles y ahí iban el domingo a hacer deporte y íbamos toda la familia con ellos. Y ahí es donde yo de alguna manera me inicio visualmente en el mundo del tenis. Pero luego un grupo de personas compran un terreno en Albacete y nace el Club de Tenis Albacete, y es cuando se crea la primera escuela de tenis de Albacete, y yo junto con mi hermano y con un grupo de amigos empezamos a dar nuestras primeras clases a manos de Juan Cantó, al que le tengo un aprecio tremendo, y otros 2 entrenadores que había en aquella época, que son Pedro García Requena y Rafael García. Y ahí comienza un poco todo, ¿no? Y luego un año más tarde, yo creo que tenía ya 9 años, se inaugura esa pista y la inaugura Manolo Santana. Y a partir de ahí, el club
empieza a hacer torneos a nivel nacional en los que aparecen pues un montón de estrellas del tenis nacional, y es donde de alguna manera pues comienza mi pasión por este deporte y mis inquietudes por algún día pues jugar al tenis como ellos o estar donde estaban ellos, ¿no? Entre ellos estabas tú. Muchas gracias. Juanma, qué importantes son los clubes, ¿verdad? Tú fíjate tus vivencias de pequeño, cómo las has vivido de tal manera que profesionalmente vives del tenis por una pasión en una determinada edad. Yo creo que los clubes, y eso creo que tú también estás, son fundamentales en el tenis español. A ver, es que yo no lo entiendo de otra manera. Yo que he viajado por muchos países, he vivido en diferentes países, la cultura de los clubes es la que hace que realmente después se cosechen frutos. Porque obviamente cuando eres un niño, tus primeros referentes son pues, las personas que juegan al tenis en tu club. Y si son clubes que tienen la suerte de fomentar las competiciones, hacer competiciones en las que viene gente de otras regiones, de otras zonas, pues eso es lo que hace que los niños de alguna manera se apasionen por este deporte y que quieran mejorar y continuar, ¿no? Entonces yo no entiendo una formación si no fuera por todos los clubes y por esa cultura del club. Qué bonito recibir un premio. Mira que has recibido premios, pero recibirlo en esa pista, ¿no? Bueno, a ver, recibirlo en esa pista, lo más especial que tiene es que me acompañaron mis familiares y mis amigos. Es decir, es un homenaje que cada año durante el torneo Ciudad de Albacete pues se da a alguna persona que de alguna forma ha estado relacionada o que ha ayudado al club de alguna manera o que pues un personaje relevante que ha salido del club. Y bueno, pues me hizo muchísima ilusión cuando me llamaron para decírmelo. No fue fácil estar porque no sabía si iba a estar fuera de España, pero me hizo mucha ilusión. Pasé un fin de semana muy bueno y, como te digo, pues poder compartirlo con tantos amigos y con mis familiares pues es algo muy bonito. La verdad que siempre que te hacen un homenaje es de agradecer. Ahí se jugó la final Almagro, Daniel, ¿puede ser? Dani Muñoz de la Nava, sí. ¿Qué crees tú que le faltó a Almagro para ser un grandísimo jugador y de los primeros del mundo? Porque yo creo que podía haber llegado. ¿Qué crees tú que le faltó? A ver, Almagro fue top 10. A ver, Almagro estuvo entre los mejores del mundo. No, una pasada. Yo creo que aquí lo que suele pasar en España muchas veces es que, bueno, vemos una carrera como la de Nico Almagro, que ha sido top 10, pero que quizá no ha tenido esa continuidad en el top 10 o que había estado mucho tiempo en el top 20. Mucha gente hablaba de su potencial para estar en el top 10 o incluso mejor, pero no acababa de conseguirlo, ¿no? Entonces es en la etapa que trabaja con José Perlas, en la que consigue estar en el top 10 y luego, bueno, pues por diferentes circunstancias, entre ellas las lesiones, pues hacen que él salga del top 10 y que no tenga la continuidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que Nico Almagro lo que ha conseguido en el mundo del tenis es algo brutal y bueno, es de esos jugadores que nos hacemos la pregunta de que podía haber llegado a más o que podía haber tenido más continuidad. Y es muy difícil saber el por qué, porque yo creo que nadie mejor que Nico podría responder a esa pregunta. Puede ser que la gestión emocional por los obstáculos que ha tenido pues le pasaran cierta factura. Es posible que a lo mejor él es un tío muy familiar. Yo tengo la suerte de conocerlo bien y él es una persona muy familiar. El estar lejos y el estar en Barcelona le hacía pues más daño. Entonces pues decidió volver un poco a su tierra. Aunque luego pues estuvo también un tiempo muy bueno con Samuel López, en el que yo creo que con Samuel mantuvo el top 10 hasta que se lesionó. Y bueno, pues es muy difícil saber el por qué no ha conseguido esa continuidad o alargar un poco su carrera, ¿no? Salvo las lesiones. Bueno, entramos en un tema personal mío. Esta foto la hicimos mirando el Mediterráneo en una casa preciosa que tienes. Muy bien. Lo que no sabía yo es que eres un grandísimo cocinero. Me hiciste unos lomos de salmón increíbles, con una cerveza especial, artesanal, traída de Alemania de un amigo tuyo. Me contaste la historia.
Brutal. Oye, lo pasé fenomenal. Estuvimos 5 horas hablando de tenis, sabes muchísimo de tenis, eres humilde, trasladas toda la información sin preocupación, un encanto. Luego también esta es de Madrid, que hiciste tú una conferencia en la ciudad de la raqueta con Nanín, y también os estuviste explicando cantidad de cosas que nosotros desconocíamos, y nada, agradecerte aquí en público pues todo eso que transmites y la pasión que tienes por este deporte y lo bien que nos tratas siempre que te vemos. Bueno, para mí fue un placer tenerte en mi casa. Como has dicho, lo pasamos fantásticamente. Estuvimos muchas horas compartiendo bueno, iba a decir buena comida, pero como yo era el cocinero, vamos a ponerlo en comida. Las cervezas sí que es cierto que estaban riquísimas. Son de un amigo de Alemania. No sé si sabes que yo también viví en Alemania y bueno, conservo amistades muy buenas de allí. Y nada, y tanto Nanín como tú, como he dicho antes, volviendo a mis orígenes del Club de Tenis Albacete, pues para mí fuisteis de los primeros referentes, porque después de cuando aparecieron por allí Manolo Santana, que vino con José Edison Mandarino, Lorenzo Fargas y Pepe López Maeso, pues después aparecieron un montón de jugadores por allí. Yo creo que ya con mis 11 años, pues Nanín juega una final con Javier Soler, luego vuelve a jugar otra. Unos años más tarde tú juegas una semifinal, creo que fue con Pablo Arraya, un partido tremendo, muy bueno. Y para mí vosotros dos sois los referentes, o sea, para mí vosotros dos sois referentes de mi carrera. Marcasteis conjuntamente con otro montón de jugadores que aparecieron por ahí, pues marcasteis, digamos, la hoja de ruta a seguir. Yo quería ser como vosotros y para mí es un placer a día de hoy el poder compartir cosas con vosotros. No estoy de acuerdo que yo sepa cosas que vosotros no sepáis, simplemente hemos tenido vivencias diferentes y bueno, pues es muy bonito el poder compartir las mías y que vosotros compartáis las vuestras conmigo y vuestros conocimientos. Eres muy buen amigo porque has ocultado que Fernando Luna me metió 6-0, 6-1, ¿eh? Bueno, esas cosas ya quedaron en el pasado y la verdad que en aquella época solamente poder competir contra un Fernando Luna, que era pues probablemente en aquella época de los mejores jugadores de España, aunque tú también lo eras, pero solamente competir contra ellos ya era un éxito. Entonces, bueno. Te digo una cosa, Juanma, igual podía haber hecho un par de juegos más, pero tú no te acuerdas que cayó una tormenta de agua brutal, las pistas se embarraron, las tuvieron que secar y luego empezó el partido y claro, Fernando Luna ya sabes cómo jugaba, o sea, para subir a la red era muy complicado con una pista súper lenta, pero bueno, lo pasé, como dices, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, he estado mirando y me encanta este proyecto o empresa que tienes. Me gustaría que lo explicaras un poquito porque me ha maravillado. Bueno, pues a ver, Sportet es una empresa que nace a través de la unión de 5 amigos, que son Feliciano López y su hermano Víctor López, Víctor Sánchez del Amo, que como sabéis pues es entrenador de fútbol profesional y ha sido jugador de fútbol profesional, Sergio Cervantes, que es pues un amante del deporte, que hay muchísima gente dentro del mundo del tenis le conoce porque él ha tenido academias de tenis en diferentes países del mundo. Y luego él está muy vinculado también al Real Madrid y bueno, pues él tiene la escuela del Real Madrid en Singapur, es muy amigo mío y bueno, pues a través de él nace un poco la idea y decidimos juntarnos, unir todas las sinergias que podríamos aportar con las experiencias vividas de cada uno de nosotros, cada uno en su mundo. Y decidimos crear una empresa para ayudar a las personas. Decidimos que nuestro camino, que es el deporte, el deporte es el mejor vehículo de aprendizaje. Entonces empezamos a poner todas las experiencias y conocimientos de todos encima de la mesa y empezamos a crear cursos de formación que usan el deporte como vehículo de aprendizaje. Y esos cursos de formación están dirigidos, entre otros, por un lado al mundo de la empresa, por otro lado al mundo del deporte, a las familias que tienen deportistas en casa, para ayudarles un poco a establecer el camino a seguir para que alcancen sus objetivos.
Y luego, por otro lado, también desarrollamos pues negocio alrededor del deporte. Y es por ello que, bueno, pues recientemente hemos abierto una academia de tenis en Singapur, que digamos que es la hermana de la academia de fútbol que ya tiene nuestro socio Sergio junto con el Real Madrid. Pues nosotros hemos puesto en marcha un proyecto muy bonito en Singapur, para el cual pues contamos con 2 personas que están al 100% allí, luego Sergio, que está pasando mucho tiempo en Singapur, y luego Fel y yo, que vamos a tratar de ir pues lo que nos permita el calendario lo máximo posible, pues para poder avanzar en ese proyecto. Muy bien. ¿Qué te dice esta foto? Bueno, pues me dice algo muy importante en mi carrera, porque yo jugué al tenis en España hasta los 19 años. Después hice el servicio militar y al terminar el servicio militar, bueno, pues a través de 2 grandes amigos como son Joaquín López San Román y Miguel Valor, pues me hicieron una propuesta de ir a la universidad en Estados Unidos. Y yo, como en aquel momento pues no tenía el nivel de inglés suficiente ni las acreditaciones suficientes para poder entrar en la universidad de forma directa, pues tuve la gran oportunidad de poder ir a la Academia Bollettieri a través de Gabriel Jaramillo y bueno, pues ahí comenzó un poco, digamos, mi carrera, no como entrenador de tenis, porque yo había empezado anteriormente, mientras yo jugaba me encantaba la enseñanza y daba clases y bueno, estaba en ese mundillo, pero cuando llegué a la Academia Bollettieri pues tuve la gran suerte de que Nick Bollettieri pues me eligió entre muchos pues para participar en sus entrenamientos como asistente, como sparring, y tuve el privilegio de poder compartir con él muchísimo tiempo, aprender muchísimo no solamente de él, sino de todo su equipo de entrenadores alrededor suyo y de los jugadores que en aquella época estaban allí entrenando, ¿no? Ahí es donde comienza un poco mi vida, digamos, más profesional, entre comillas, aunque era muy joven. ¿Qué jugadores estaban en esa época ahí, Juanma? Pues mira, en esa época de los jugadores profesionales estaba Peter Korda, estaba Andre Agassi, Jimmy Arias, que ya estaba en su última etapa, ya estaba, digamos, de vuelta. Estaba Pan Schreiber, coincidí con Björn Borg en la etapa en la que él quería volver, coincidí que volvió por la academia. Y luego de la gente joven, digamos, de los que luego fueron buenos, digamos, que llegaron muy arriba, pues destacar a Tommy Haas, que en aquel momento pues tenía 15 años, Ana Kornikova, que en aquel momento no sé si eran 10 años lo que tenía, Max Mirny, bueno, Razvan Sabou, que ese año ganó Wimbledon Junior, Andrei Medvedev, que fue cuando Andrei Medvedev pues hizo la temporada que hizo, que ganó un montón de torneos ese año en pista de tierra, pues ese fue el año que yo estuve en Bollettieri, coincidí muchísimo y entrené pues con la gran mayoría de los jugadores que te he dicho, ayudando un poco a Nick Bollettieri o a sus entrenadores pues a llevar a cabo los entrenamientos. Qué bueno. Mira, esto es una clasificación, sí, es nacional, ¿no? Pero bueno, si fuera internacional es lo mismo, ¿no? Tú te has movido en un mundo para mí durísimo, ¿no? Porque todos los jugadores casi siempre somos muy egoístas en el momento que a lo mejor tu clasificación no es la que tú crees que tiene que ser o no te salen las cosas bien, siempre estás mirando ahí a ver en qué posición estás. ¿Cómo gestionas esto cuando es el nivel de profesionalidad tan alto, con estos jugadores que has tenido? ¿Cómo llevas ese tema, Juanma? Bueno, yo trato, esto lo hablo con los jugadores a menudo, ¿no? Que al final el tema del ranking es simplemente pues una anécdota, porque el ranking, el tenis creo que es bastante justo y al final pues el ranking, o sea, tu nivel te pone en el ranking que te corresponde. Entonces, a mí no me gusta mucho hablar de objetivos de ranking, no me gusta hablar del ranking, a mí me gusta hablar de qué es lo que tenemos que hacer para pasar al siguiente nivel. Y me gusta poner referencias, o sea, al final si tú quieres competir en ATP Tour y estás jugando Challenger, pues tus referencias van a ser pues tener la oportunidad de poder jugar pues contra los Nadal, Federer y compañía, y para eso tienes que mejorar en el ranking, si no, no vas a poder jugar, pero el ranking no mejora por sí solo.
para mejorar ese ranking tienes que mejorar ciertos aspectos de tu juego y de todas las cosas que engloban para ser más competitivo, y a partir de ahí, si lo haces mejor, tendrás la posibilidad de pasar de nivel, y si no, pues tendrás que tener un poco de paciencia hasta que la pases. Sí que es cierto que a los jugadores les presiona mucho, porque el ranking está relacionado al nivel de los torneos en los que juegas y al mismo tiempo al tema económico. Entonces, obviamente, a menor nivel, a menor ranking, menores ingresos, mayores presiones, porque le cuesta lo mismo, a grandes rasgos, le cuesta lo mismo viajar a un jugador que está el 20 del mundo que a uno que está el 220. Entonces, el 220 muchas veces no se puede permitir tener un equipo con él viajando todas las semanas, no se puede permitir ciertas cosas. Entonces, el ranking, de alguna manera, les presiona en cierta medida, ¿no? Claro que sí. ¿Qué me dices de esta foto? Bueno, fue el comienzo de la etapa profesional con Guillermo, creo que es del 2007, y bueno, fue el punto de salida a un proyecto que el proyecto de Guillermo venía desde hacía muchísimos años ya, pero que bueno, era como un sueño hecho realidad, porque nosotros, cuando Guillermo era muy pequeño y yo más joven, pues siempre bromeábamos con sus padres un poco de que algún día en el circuito profesional pues íbamos a estar los dos juntos, ¿no? Siempre de forma de broma, porque en ningún momento ni ellos ni nosotros pensábamos que algún día Guillermo pues iba a llegar a conseguir lo que ha conseguido, que ha sido tremendo. Entonces eso fue el comienzo de unos años maravillosos en los que tuvimos los dos unas experiencias brutales, y conseguimos romper juntos bastantes barreras. Entonces, bueno, pues un recuerdo muy chulo. ¿Los padres de Guillermo entendían tu parcela? Vamos a ver, hay que decir que los padres de Guillermo, el padre de Guillermo es entrenador nacional de tenis, él es profesor también de física y química, y tanto él como Paqui, como su madre, pues entendían un poco el deporte y la vida. Es decir, yo creo que ellos nunca se presionaron en las etapas tempranas de Guillermo. Todo lo que hicieron fue pues intentar incentivar para que él hiciera lo que le gustaba. Y luego en la etapa profesional son padres con los que se trabaja fácil, en el sentido de que obviamente pues tienen sus inquietudes, tienen sus incertidumbres y tienen su opinión, por supuesto, pero saben de alguna manera pues preguntar, dejarse aconsejar por el entrenador, saben cómo aportar un poco su punto de vista. En algunos momentos, tanto ellos como yo, pues cometemos errores, lógicamente, pero yo, el tiempo que he estado trabajando con Guillermo, pues la situación en cuanto a todo lo que sería la intromisión a nivel tenístico no la he percibido. Perfecto. Qué complicado veo yo trabajar en China o en Japón. Lo veo complicadísimo. Y tú has estado trabajando para la Federación China. Yo empecé mi aventura en China estando en España hace muchísimos años. Yo no sé si sabes que, bueno, otra de las cosas que hago, me dedico al tema del management, y yo hice pues un programa de internship en una universidad americana y tuve un compañero chino. Ese compañero no tenía ni idea de tenis, pero él abrió las puertas de China para mí, y en el año 2000, creo que fue el 2002 o 2003, no recuerdo muy bien, o 2004, es que ahora mismo no recuerdo, viajó a España y trajo a uno de los directivos de la Federación China para conocerme, y fue cuando bueno, a mí me hicieron una propuesta para irme a trabajar a China. En aquel momento no quise, no me interesó, pero propuse que fuera un amigo nuestro, que es Gabriel Gario Falcón, al que le mando un saludo. Y bueno, empezamos a trabajar con el tenis chino, estando Gaby en China, y yo pues iba de vez en cuando. Y luego, posteriormente,
pues tuve la suerte de trabajar para la Federación Taiwanesa y posteriormente para la Federación China. Han sido pues 3 años y medio los que yo he estado viviendo allí y bueno, pues la verdad que profesionalmente una etapa muy buena. A nivel personal, como ya te conté en su día, pues por problemas de salud fue un poco más duro, ¿no? Pero bueno, pues tengo recuerdos muy bonitos también de mi época en Asia, ¿no? Omar, si quieres entramos ya en el título que los dos acordamos, que es la mano del entrenador desde la infancia hasta la profesionalidad. Cuéntanos lo que tú quieres transmitir a los que nos están escuchando, a los entrenadores. Bueno, el título creo que da para muchísimas cosas. Muchas horas. Pero bueno, sí. si quieres, lo que podemos hacer es ir proponiendo una serie de cosas. Venga. Y entiendo que la gente que nos está escuchando, pues quizás quieran hacer alguna pregunta, participar y bueno, pues podemos intentar entre los dos, si las preguntas no son muy difíciles, intentar contestarlas. Yo creo que cuando hablamos de la mano del entrenador, y entiendo que la temática la sacamos un poco para desarrollar un jugador desde la base hacia el alto rendimiento y que nos vamos a centrar un poco en alto rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, lo primero de todo creo que es importante que el entrenador en la base, en las etapas tempranas, tenga muy en cuenta cuál es su rol y su función en cada una de las etapas por las que va a pasar ese jugador o jugadora. Hay muchísimas veces que como entrenadores hoy hablamos mucho en las diferentes charlas que estamos haciendo todos hoy en día, hablamos mucho pues de que se está corriendo demasiado a la hora de intentar especializar demasiado a los jugadores en edades tempranas, ¿no? Entonces creo que es muy importante que el entrenador sepa que está en una etapa de formación y que sus roles pues son los de formar. En la primera etapa es muy importante transmitir el entusiasmo y la pasión por el tenis. Los entrenamientos tienen que ser un equilibrio entre una diversión, pero enganchar con el aprendizaje. Porque creo que eso es lo que realmente engancha para que en las etapas un poco posteriores pues el jugador o la jugadora pues se vean capaces de poder conseguir objetivos. Si solamente nos vamos al apartado lúdico, de formación lúdica, digamos, solamente diversión, pero no hay una enseñanza, después los jugadores no van a tener esa motivación porque no se van a sentir capaces. Yo creo que a todos nos ha enganchado el aprender, ejecutar bien un servicio, un revés, una volea, el aprender a dominar los efectos, el cómo moverte en la pista, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que en la primera etapa lo más importante que yo diría sería el tema de enganchar a través de la diversión y la enseñanza, el aprendizaje. Luego ya, cuando los niños ya de alguna manera, digamos que empiezan a tener ciertas competiciones en sus categorías, estamos hablando de alevines, por ejemplo, el entrenador tiene que darse cuenta también de que si realmente tiene el objetivo de desarrollar un jugador a largo plazo, tiene que estar preparado para el largo plazo, o sea, tiene que estar preparado a trabajar durante 10, 12 años hasta quizás conseguir los objetivos que podríamos decir de un jugador de alto rendimiento. Y para ello, dos cosas fundamentales. La primera, que probablemente no lo vas a poder hacer solo, que vas a tener que contar con otras personas que van a aportar conocimientos, experiencia y tiempo a ese proyecto. Y, por supuesto, tienes que contar con la familia y el entorno del jugador, que también van a contar y mucho en el proceso a seguir en ese proyecto, ¿no? Es importante también tener en cuenta que en las etapas tempranas es donde realmente se define el potencial que vas a tener en el alto rendimiento. O sea, las cosas que nos dejamos por hacer en las etapas tempranas son un gran obstáculo a la hora de alcanzar el máximo nivel. Es posible que haya jugadores
que alcancen el top 100 o incluso el top 50, pero que si hay cosas en las etapas tempranas que no se hicieron, que se podían haber hecho mejor, digamos, pues quizá esa persona que ha llegado a un top 50 podría haber llegado al top 5 o incluso ser el número 1 del mundo, porque por ahí es lo que hablaba antes de no correr tanto, sino de nosotros somos responsables de dotar a nuestros jugadores y jugadoras de las herramientas necesarias que van a necesitar el día de mañana para ser competitivos cada uno al nivel que alcance, pero si hablamos de alto rendimiento, pues para ser competitivos en alto rendimiento. Entonces, tenemos que entender un poco eso. Vuelvo a repetir lo del tema de la ayuda. No conozco muchas personas que sean capaces de hacer un trabajo tan complejo y tan increíble solos. Al final necesitamos rodearnos de un buen equipo, necesitamos también muchas veces pues, compartir con otros profesionales, preguntar la opinión de otros compañeros, porque a través de sus ojos y a través de sus conocimientos y de sus experiencias, nosotros quizás seamos capaces de romper una nueva barrera, ¿no? De seguir una guía. Ningún entrenador nace ya sabiendo todo, ni habiendo tenido todas las experiencias necesarias para ayudar a sus jugadores, ¿no? Entonces, muy importante el tema del equipo. Otra cosa importante es, en la medida de lo posible, si ya empezamos a ver que ese jugador o esa jugadora pues tiene ciertas cualidades, hay que descubrir cuáles son esas cualidades y potenciarlas. Y jugar un poco ahí en qué es lo que va a necesitar el día de mañana, pero cuál es su identificación, o sea, qué es lo que sabe hacer bien, qué es lo que hace bien, cuáles son sus fortalezas, y esas fortalezas hay que potenciarlas. Y para potenciarlas, tenemos que usar diferentes caminos. Uno, el entrenamiento. Hay que personalizar el entrenamiento en la medida de lo posible. Cuando estamos en etapas tempranas, la mayoría de nosotros trabajamos en escuelas, en grupos, y obviamente eso es importantísimo. Un jugador o una jugadora sola, de por sí, es difícil que progrese de forma adecuada, ¿no? Pero por otro lado hay que personalizar bien ese entrenamiento e individualizarlo para conseguir los objetivos que se planteen con esa persona. Luego, por otro lado, está el tema de las competiciones. A mí me gusta decir que la competición es un medio de desarrollo. No se puede desarrollar un jugador o una jugadora de tenis que el día de mañana pues, compita a alto nivel sin haber pasado por las diferentes etapas de competición. Y esas competiciones hay que saber manejarlas y usarlas muy bien para dotar al jugador o a la jugadora de las herramientas que necesita en todos los aspectos. Hablamos que el tenis son cabeza, pies y golpes. Al final la parte técnica, la parte táctica y la parte física está muy presente en nuestras escuelas, en el día a día. Es a lo que dedicamos la mayor parte del tiempo, y hablamos mucho de la parte psicológica, pero realmente creo que en las escuelas somos todos muy autodidactas todavía en ese sentido. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, hay que saber también pedir ayuda y saber a quién le pides la ayuda para identificar un poco cómo puedes ayudar en ese aspecto. Y hay que cuidar muchísimo lo que le llamamos el entrenamiento invisible, porque ahí en ese entrenamiento invisible es donde hacemos o donde forjamos un poco, por un lado, las creencias del jugador y la jugadora, y por otro lado, pues el componente de la ética de trabajo, la disciplina, todos los valores que de alguna manera se necesitan. Entonces, bueno, poniendo un poco todo eso en conjunto, pues yo creo que podemos abrir un poco de debate, porque el entrenador influencia pues muchísimo en el desarrollo del jugador o jugadora.
Muy bien. Tengo 3 preguntas, una de Pancho Alvariño, otra de Guillermo Alcaide y otra de Igor del Busto, ¿vale? Muy bien. Saludos a los 3. Pancho pregunta, ¿qué es lo más gratificante que has recibido del tenis? Y de todo lo que haces, ¿qué es lo que más te gusta en estos momentos? A ver, cuando hablamos de lo más gratificante que yo he recibido en el mundo del tenis, yo tengo que decir que lo más gratificante no ha sido conseguir un título con los deportistas profesionales. Yo lo más gratificante es poder contar con una gran cantidad de amigos en todo el mundo, el tener a personas alrededor mío que me quieren una barbaridad, y todo esto me lo ha dado el tenis. Y luego, si tengo que elegir de los éxitos de mi carrera, si le podemos llamar éxitos de alguna manera, si me quisiera quedar con un momento, hablaría de un chico que no llegó a ser profesional, que cuando vino a España, es un chico japonés, cuando vino a España, pues no, se puso en mis manos, no tenía unas cualidades muy buenas como para competir, era muy dedicado, y el chico vino aquí y dejó de estudiar. Y yo le devolvía los estudios, pues conseguí que aprendiera español, que aprendiera inglés. Lo mandamos a Estados Unidos con la ayuda de mi gran amigo Ramón Romero, que sin él pues hubiera sido imposible. Y Hiroki, este chico, pues al final acabó su carrera universitaria en Estados Unidos, y un día me dijo, mira, yo no seré campeón de tenis, pero seré campeón de mi vida. Yo creo que ha sido uno de los éxitos más grandes de los que yo me siento orgulloso, porque si no hubiera sido a lo mejor por mí, pues ese chico, su rumbo hubiera ido por otro lado, ¿no? No hubiera estudiado, hubiera estado completamente perdido. Entonces, ha sido muy bonito estar en pistas centrales de torneos de Grand Slam y estar acompañando a Guillermo ganando títulos y todo eso, pero realmente lo que más satisfacción recuerdo siempre es un poco estas pequeñas cosas con jugadores no tan conocidos, pero que hoy en día pues sí que son dueños de su vida, ¿no? Qué maravilla. La segunda pregunta de Pancho era... ¿Qué es lo que más te gusta en estos momentos? Bueno, a ver, a mí obviamente lo que me ha apasionado toda mi vida es el desarrollo de jugadores. O sea, el estar en pista trabajando con los jugadores es lo que me apasiona y es lo que llevo dentro siempre. Lo que pasa es que sí que es cierto que ya tengo una cierta edad, llevo muchos años pues dedicado a eso, viajando, y a mí me inquieta muchísimo el aprendizaje. Siempre he sido una persona que he querido aprender diferentes facetas alrededor del deporte. Tuve durante una época, pues me apasionaba mucho el tema del management, aprendí mucho, de hecho sigo haciendo muchas cosas de management, pero hoy en día con lo que más estoy disfrutando es con la formación. Creo que a través de la formación de entrenadores, de nuevos, de gente que a lo mejor en la que yo me veo reflejada, ¿no? Hace muchísimos años, el poder ayudar a toda esa gente, sé que tocando a un entrenador puedo tocar a muchos más jugadores, ¿no? Entonces, hoy en día estoy disfrutando muchísimo con la formación, pero mi pasión es la enseñanza. Qué bueno. Guillermo Alcaide te pregunta, ¿cuál fue la llave del progreso de Guiller García para pasar de un jugador joven con proyección cuando estaba en el 150 aproximadamente a meterse top 50? ¿Hubo alguna clave concreta? Bueno, ahí yo lo dividiría en 2 etapas. La primera, o 3. La primera etapa es que él, cuando se forma en la base, se hace un trabajo con él bastante bueno y sin ninguna presión y sin ningún objetivo concreto. Ese trabajo se inicia en La Roda, en su pueblo, con su padre, y luego pasa por Barcelona, y en Barcelona está hasta los 18 años. En esa etapa, yo me considero que estuve siempre cerca, apoyando en el proyecto, pero de forma desinteresada, tomando decisiones un poco con la familia. Pero en Barcelona se trabaja bien con él, y Guillermo, cuando tiene 18 años, tiene un buen nivel. En ese momento tengo que decir que no estaba entre los mejores de su edad,
a los 18 años, pero porque Guillermo era un tío que pues los estudios era lo primero, sacó una nota media bastante alta y ese año no compitió mucho. Pero luego viene la siguiente etapa que fue muy importante, que es la etapa en la que, bueno, pues su padre y yo hablamos y Guillermo empezó a entrenar en la academia de Kelite. Y ahí es donde realmente Guillermo empieza a trabajar pues más duro como profesional, y es donde él decide que quiere ser profesional. Es donde él realmente dice, a ver, yo quiero ser profesional, darme un tiempo que yo voy a poner todo lo que está de mi parte para ser profesional. Y en la academia se trabaja muy bien con él en muchísimos aspectos, pero por decir uno por encima de otros, pues trabajan en sus hábitos, en su disciplina, en su mentalidad, en su temperamento, y al mismo tiempo que trabajan en su juego y potencian las bases que ya tenía adquiridas en las etapas anteriores. Creo que es una cadena. Luego, durante 4 años, él está ya top 100, pero no rompe la barrera del top 80, y entonces es cuando él decide pues hacer un proyecto único para él solo. Decide pues llamarme, comenzamos una nueva etapa y hacemos un proyecto único para él. Y entonces ahí la clave de pasar estaba el 97 del mundo cuando empezó a trabajar conmigo, de pasar de esa etapa hasta alcanzar el número 23 que consiguió años más tarde, y que durante esos años, cada año progresivamente, pues alcanzó el top 60, luego el top 40, etcétera, etcétera. Pues se incidieron en muchísimas cosas, pero sobre todo, por encima de todo, yo creo que fue el conseguir que él se lo creyese, que él identificara también cuáles de sus cualidades, de sus fortalezas y de las carencias que podía tener, en qué dirección tenía que trabajar en todos los niveles, a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel técnico-táctico, y sobre todo que se lo creyese. Y para eso el punto de inflexión fue cuando yo no solamente decía que Guillermo tenía el potencial de ser top 10, sino que yo me lo creyera. Y eso creo que coincidí con Guillermo Alcaide en no sé si fue ese Wimbledon cuando él pasó la quali o fue el año anterior, no me acuerdo, pero yo llevé a Wimbledon a un amigo mío en una etapa en la que quería pues tener una persona cercana que me aconsejara un poco si había algo que yo podía hacer mejor. Y la primera cosa que me dijo fue, mira, estás trabajando muy bien, yo creo que estáis haciendo las cosas en buen camino, pero tú hablas del potencial que tiene Guillermo, pero me hablas muchas veces de cuando juega con alguien de lo bueno que es el otro. Te lo tienes que creer más. Y ahí es cuando yo le doy una vuelta un poco a mi mentalidad y digo, pues sí, es verdad, vamos a centrarnos en lo que realmente Guillermo es capaz de hacer, y me da igual que juegue contra Nadal, contra Verdis, contra Roddick, me da igual. Y ahí es donde realmente pegamos un cambio, porque a Guillermo el mensaje siempre se le ha dicho que tú puedes, pero hasta que él no ha sentido eso, pues realmente no pasó. Y yo creo que ese fue el punto de inflexión. La clave. Qué bueno, Juanma. Me pregunta Igor del Busto, saliéndose del tenis, Sí. Pregunta, te felicita y te pregunta, tú que eres de los pocos que conoces China, ¿cómo interpretas la evolución del coronavirus desde Wuhan hasta aquí? ¿Es verdad todo lo que dicen? ¿Allí empiezan a hacer vida normal? Ahora, ¿crees que el proceso de confinamiento y demás será más rápido aquí? Sé que si Mira, tienes... cuando empezó la situación de crisis en China, a mí me pilló en Singapur. Obviamente, como tengo pues tantos amigos en China, pues yo empecé a preocuparme por ellos. Tengo muchos amigos en Wuhan y empecé a escribirles de cuál era la situación, porque realmente yo, por lo que se decía en las noticias, al final es una noticia más que dicen, y como te pilla en China no le das tanta importancia, pero realmente me empecé a preocupar cuando empecé a hablar con ellos, y sobre todo pues con el que sigo hablando a diario no, pero cada semana, con Wang Chuhan, uno de los jugadores a los que entrené. Cuando él me dijo, mira, han hecho un lockdown, o sea, han cerrado el país, sobre todo Wuhan está completamente cerrado,
pero a nosotros nos han echado del centro de entrenamiento, nos han mandado a casa y no podemos salir de casa. El país está completamente cerrado. Los autobuses de Pekín funcionan, están en funcionamiento, pero van vacíos. La gente no sale a la calle y tenemos mucho miedo, ¿no? Eso es un poco cómo se inicia. Cuando yo estoy en Singapur empiezan a aparecer casos, pero no había muchos. Todo pasaba en China. Yo pensaba que iba a ser una cosa que iba a pasar en China, como en su día pasó el SARS, y que iba a afectar muy poco a las naciones de alrededor. Pero no pensaba que fuera a ser lo que está siendo, obviamente. Cuando yo me vine de Singapur, había muy poquitos casos en Singapur, y un compañero de allí me regaló una mascarilla y me dijo, póntela en el avión, que esto es muy peligroso. Y yo ni siquiera me la puse, porque realmente dije, bueno, Singapur, tal, o sea, no pasa nada. Cuando empieza la situación en España, obviamente, bueno, cuando empieza en Italia, pues empiezo a preocuparme mucho, ya identifico que esto va a llegar aquí. La gente de China, pues Wang Chuhan me dice que siguen en lockdown, que no hay, que han conseguido, o dice la televisión, que están consiguiendo frenar un poco el nivel de contagios y tal, pero que siguen estando ahí. Y ya cuando nosotros empezamos a tener las medidas, que ya llevamos un mes, pues hace unas 3 semanas o así, en Pekín empiezan a jugar al tenis, el país empieza a volver a la normalidad, no están en normalidad absoluta, pero ellos, te puedo decir que ellos tienen restricciones para ir a ciertos sitios, pero pueden entrenar al descubierto, no pueden entrenar en pista cubierta, y no pueden usar el gimnasio. O sea, lo que sí que pueden hacer es entrenar. Están haciendo vida normal. Hay normativa en cuanto a cuando vas a un restaurante, el aforo de los restaurantes es mucho menor, no todos los restaurantes están abiertos, hay muchas cosas todavía cerradas, pero la cosa va a la normalidad. Y sobre todo en las ciudades más grandes es donde todavía hay un poco de peligro, en las otras está un poco más controlado. Eso es lo que me dicen. Luego lo que dicen las noticias chinas ya no te puedo decir, porque ahí no lo sé. Vale. Si quieres me ayudas, estoy viendo aquí una pregunta, a ver, de Luis Leyenda Becker, que dice: ¿qué piensa Juanma que hay que mejorar en la provincia de Albacete para tener más presencia a nivel nacional, ya sea con jugadores, cursos y torneos? Bueno, Luis, lo primero de todo, un abrazo muy grande. Para empezar, creo que una de las cosas importantes que se necesitan, lo he dicho antes, es el tema de creer. Al final, Albacete o Castilla-La Mancha es una comunidad de donde han salido grandes deportistas, pero normalmente son deportistas que se han acabado yendo a otras comunidades, y ahí es donde empiezan a creer, ¿no? Es como que no nos lo acabamos de creer, que en nuestra comunidad pueden salir esos deportistas. Eso por un lado. Obviamente para esto, gente como tú, que estás viviendo en Albacete desde hace tiempo y lo estás haciendo muy bien, son los que pueden marcar la diferencia, porque a través de vosotros es donde realmente los chicos y las chicas pues pueden confiar más en sus posibilidades. Yo voy a hablar de Albacete en concreto. En Albacete han salido tenistas muy buenos, muy bien formados. La parte técnica en Albacete se ha trabajado muy bien. El tema de la competición, el desarrollo a través de la competición ya no es tan bueno, porque ahí influyen diferentes factores. El factor del clima pues pasa también en otras comunidades. Al final no es fácil competir en invierno. También tenemos altura, hay unas circunstancias complicadas. Hay menos medios, y luego también hay menos competiciones que en otros sitios, hay menos jugadores y jugadoras y menos escuelas que, saliendo de lo que es la base, pues quieran hacer el esfuerzo por dedicarse a dar un poquito más a lo que sería la competición en las edades tempranas. Creo que es fundamental tener gente como Luis o como José Luis Alfaro y Blas, que son gente que lo están haciendo, pues están apoyando el tenis de competición en Albacete. Hay que tener la voluntad
y las ganas de poner el esfuerzo y la dedicación, pues de ir a competiciones fuera y de dedicarle el tiempo que hace falta fuera de lo que es el entorno de una escuela de base, porque la competición no haces jugadores y jugadoras de competición dándoles clase un número determinado de horas y no dedicando más tiempo fuera, ¿no? Entonces yo creo que un poco eso, ¿no? Es primero creer que se puede. Segundo, pues tratar de hacer más competiciones allí y luego tener más gente como ellos que sean capaces de llevar a esos chicos hacia afuera a competir y darles esas oportunidades. Pregunta Pep Plasín, ¿quién ha sido tu mayor influencia en tu formación? Pues Pep, un saludo muy grande. Es muy difícil hablar de la influencia, la mayor influencia, sobre todo en mi formación en las etapas ya, digamos, de competición, porque ahí he pasado por muchos compañeros, yo les llamo compañeros, pero la mayor influencia que yo he tenido en el mundo del tenis han sido dos personas. La primera ha sido Juan Cantó, que fue la persona que me enseñó a mí a jugar al tenis. Todavía tengo recuerdos en mi mente de sus enseñanzas. Y la segunda persona ha sido mi hermano, que es la persona que ha estado toda su vida confiando en mí. Me voy a emocionar. Qué bonito. Y bueno, y él también ha aportado muchísimo para que yo pudiera seguir mi sueño y aprender. Entonces, él también fue mi entrenador durante una etapa y bueno, pues ellos son las dos personas que yo recuerdo con más cariño. No me quiero olvidar también de Fulgencio Marín, que ha pasado más horas conmigo en pista que nadie, y de muchas otras personas de Albacete, el propio Julián, mucha gente. Pero me acuerdo mucho de la influencia que tuvieron en las etapas tempranas. Luego mi formación ha venido por diferentes ámbitos. Yo trabajé junto a Pepe López Maeso. Pepe fue una influencia muy grande y muy positiva en mí. Cuando el tiempo que pasé en la academia de Nick Bolitieri, tanto Nick Bolitieri como Gabriel Jaramillo, pues influenciaron muchísimo en mi forma de trabajar hoy en día. Y en definitiva, todas las personas con las que he estado cerca, he sabido coger un poco de cada uno para hacer un poco, para llevar a cabo mi propia filosofía. Estuve muchos años en Valencia formándome como jugador, y allí tuve también mis primeros entrenadores de competición, entre comillas. Ellos también influenciaron. Pero yo no he pasado, digamos, 10 años enteros con un mismo entrenador o con un sistema. Entonces, al final, yo creo que lo que más ha influido ha sido el haber podido visitar diferentes zonas del mundo, ver cómo trabajan en diferentes sitios y poder haber estado al lado de gente que me ha aportado muchísimo. Y luego no me voy a olvidar de uno que me enseñó muchísimo, que fue un jugador. Yo cuando empecé a trabajar con Tati Raspón, que tenemos la misma edad, y él pues en un momento dado me pidió que le ayudara, y hicimos, cuando yo trabajaba en el López Maeso, pues hicimos pues un trabajo muy bueno juntos, viajé con él. A través de sus ojos y de sus experiencias yo me formé como entrenador. Yo tuve mis primeras experiencias para analizarme a mí mismo de por dónde tenía que tirar, ¿no? Entonces, bueno, al final he sido influenciado por diferentes sitios. Yo solamente puedo hablar bien de Albacete, de la gente de Albacete, de la comida y del Club de Tenis Albacete. Nosotros, cuando íbamos como jugadores, nos tratabais todos los socios, la gente responsable del torneo, con un cariño, con una pasión, con un entusiasmo. Has nombrado a Fulgencio Marín y era un fenómeno también cómo nos trataba, cómo nos animaba. La verdad que encantador. Eso se aprecia mucho los jugadores, ¿eh? Cuando eso es lo que... Lo recuerdas con cariño. Eso es lo que tú hablabas antes al principio, cuando salió el tema del tenis Albacete, pero eso no solamente pasaba en Albacete, eso pasaba... Yo he jugado muchísimo en muchas comunidades de España y me he quedado en las casas de un montón de aficionados y hoy en día son amigos en muchísimos sitios. Y eso es lo que existía en el mundo del tenis en aquella época, que en mi casa, cuando era el Ciudad de Albacete, mi madre tiraba los colchones al suelo y en mi casa cenaban y dormían todos los que quisieran, ¿no? Y al igual que en mi casa, pues en la casa de muchas otras personas. Y a mí eso me lo han hecho
en otros sitios, en otras comunidades cuando yo he ido, ¿no? Eso es la grandeza que tenían los clubes en aquella época y que sé que hoy en día también la hay, pero creo que son otros tiempos. Se ha perdido un poco eso, Juanma, se ha perdido un poquito toda esa sensación de hacer las cosas de otra forma, es verdad, es cierto. Sí. Por aquí a ver que Dani Gil, Juanma Esparcia es un ejemplo de buena persona. Para mí es el ejemplo en el que mirarnos. Qué bonito, Dani Gil. Muchas gracias, Dani. A ver, Igor del Busto, Juanma es de las personas que más me ha gustado conocer en el mundo del tenis. Todos son piropos, Juanma. Igor, ¿tú te acuerdas que cuando yo estuve en Bolitieri, cuando yo llegué a la Academia Bolitieri, tú habías estado el año anterior y un día estoy ahí en el staff dorm, donde yo vivía y compartía dormitorio con otros tantos entrenadores jóvenes como yo, y de repente un día suena el teléfono, que teníamos un teléfono de pago, digamos, de monedas, y suena el teléfono de allí y preguntan por mí. Oye, hay un tío de España que está preguntando por ti, y resulta que era Igor del Busto. Qué bueno. En aquella época a los socios de la USPTA pues teníamos un contrato con Prince que te daban 2 o 3 raquetas y no sé qué más, y Igor me llamó y me dijo, oye, cuando te vengas para España tráemelas y tal, y yo me acuerdo que se las traje. Y nada, la verdad que, bueno, a partir de ahí yo empecé a conocer a Igor, y bueno, todo lo que digan todas las personas que han dicho algo ahora mismo de mí y que han hablado de que soy una buena persona, yo se lo agradezco, pero todas las personas que están hablando de mí de esa manera, lo que yo pienso de ellos se multiplica por 100. ¿Sabes que llevamos casi una hora y esto se corta? Ayer se cortó con Igor y luego no supe enganchar o no supimos volver a conectar. Voy a ver si encuentro otra. Si se corta, intentaré volver a entrar y resumes un poquito tú el final y acabamos, si quieres, ¿vale? Vale, muy bien. Si encuentro otra, eres un entrenador brutal, dice Guille Alcaide. Saludos. Guille. Saludos, Pramos Hernández. Tal. ¿Qué cursos de formación recomiendas, Guille Alcaide? Bueno, pues yo recomiendo obviamente los cursos de la Federación Española. Vale. Esos son los cursos que yo, si tendría que elegir entre unos u otros, recomiendo esos porque son los que realmente tienen un contenido más amplio y requieren de un esfuerzo mayor para conseguir pasarlo, ¿no? Eso no quiere decir que los demás cursos de formación no sean buenos. Yo he hecho cursos de formación en diferentes empresas, tanto públicas como privadas, y de todos los cursos sacas cosas que te aportan en tu aprendizaje y que son de un gran valor. Pero entiendo que los cursos que hay en la Federación Española pues siguen unos patrones más amplios y no puedo decir mejores, pero al final requieren de un esfuerzo mucho mayor. Un curso de monitor nacional al final son varias semanas durante un año y te cuesta un año, más una serie de prácticas, etcétera, etcétera. Entonces al final te obliga muchísimo más a formarte que los otros cursos, que a lo mejor vas en un curso más rápido, es corto, y luego hay diferentes caminos. Está el entrenador que dice, ostras, esto me da alas para seguir investigando y seguir aprendiendo, y hay gente que dice, bueno, yo pongo el título en la pared y ya soy entrenador con este título y yo ya a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo recomendaría eso. María José Llorca te pregunta, Juanma, con tu forma de ser, ¿cómo te has sentido mejor trabajando, en tenis femenino o masculino? ¿Y el por qué? Bueno, pues a ver, yo hace muchísimos años que no he trabajado con jugadoras. Sí que es cierto que a través de cuando llegué a Bolitieri y bueno, tuve la posibilidad de trabajar como sparring de Mónica Seles, eso de alguna manera me abrió las puertas al tenis femenino, y luego llegaron un montón de jugadoras hasta que con Pepe López Maeso pues tuve la oportunidad de trabajar con Anke Huber, etcétera, etcétera. Y en aquella época yo me sentía mucho más a gusto con las mujeres. Por un lado porque quizás me sentía más capaz, me acercaba mucho más a ser capaz de trabajar con ellas. Igual se corta, ¿eh? Lo digo que igual se nos corta ahora enseguida. Bueno, quedan 27 si quieres cortamos y volvemos y la contesto. Venga, vale. 20 minutos y se corta, ¿vale? Venga, muy bien.